Padres y familiares de criminales, ¿en qué forma los ven ahora? El hijo de mi tía y mi tío acabó con su esposa, con sus 2 hijos y luego a sí mismo. Nunca más fue mencionado después de ese día. Su nombre nunca se mencionó. Ni siquiera reconocen que existió. Ni siquiera figuraba en el auditorio de mi tío cuando falleció. Simplemente fue borrado de la historia familiar. El hermano mayor de un buen amigo acabó brutalmente con su hermana y sus padres. Le dijo a mi amigo que tenía que hacerlo para poder salvar a 2 hermanos, que eso le dijeron los demonios. Mi amigo era y es uno de los muchachos más dulces que jamás haya existido. Su hermano desarrolló esquizofrenia al final de su adolescencia y escuchó voces que le decían que hiciera cosas terribles. Sus padres se esforzaron mucho. El chico que hizo el crimen está en un centro de por vida. Mi amigo todavía tiene la misma expresión facial de asombro que adoptó instantáneamente después de perder a toda su familia. Él está roto. Todas las mamás de su barrio lo cuidaron mientras crecía, pero el seguro y calor humano no pudieron devolverle lo que más deseaba. Mi mejor amigo, en ese entonces, y vecino de al lado y su novia, acabaron con una mujer de 89 años cuando teníamos 17. Recibió cadena perpetua, ella recibió 2. Su madre era una persona increíblemente dulce que también era una figura muy importante para mí. El padre biológico de mi amigo era un criminal convicto y cumplía cadena perpetua sin libertad condicional. Su nuevo esposo la actúa tanto a ella como a su hijo. Después de que él fuera condenado, ella pasó de ser una mujer amistosa, aunque tuviera ese nuevo esposo, a volverse agorafóbica, aterrorizada de que la gente la reconociera como la madre de un criminal y las pocas veces que la vi en el año, se deterioró hasta convertirse en una cáscara. Apenas reconocible, increíblemente. Trabajé con un hombre cuyo hijo robó, torcó y acabó con una anciana en su casa con otros 2 hombres. Su hijo. Es el que realmente le dio final a la dama también. No fue capaz de aceptarlo y estuvo en negación por un tiempo. Finalmente, su hijo fue condenado y enviado a prisión y nunca volvió a hablar de su hijo. Tenía una hija muy dulce que parecía tener una buena cabeza sobre sus hombros. El papá puso toda su atención en ella y estaba muy orgulloso de que la crió. No tengo nada que ver con el criminal, pero es una gran anécdota. Estaba en un jurado y nos preguntaban si algún miembro de la familia había estado involucrado en un crimen violento. Una mujer se adelantó indicando que su hijo había agredido a su esposa y había cumplido condena por eso. La fiscal le preguntó si sentía que el sistema lo había tratado con justicia. La mujer sin perder el ritmo dice que sí, afirmando que ella le enseñó el bien del mal, que eligió el mal y merecía ser castigado. Mujer increíble, instantáneamente tuve un inmenso respeto por ella. Mis padres acabaron con mi hermana, y lo hicieron para ese ser que ella se quitó la vida. Entonces, esto no responde a la pregunta del post, pero se ajusta a la inversa. Responder a esa pregunta me ha afectado durante toda mi vida. No en el buen sentido. Sucedió hace más de 30 años y no pasa un día sin que piense en ella. Ella tenía 13 años. Yo tenía 8. Hubo una agresión realmente grave y ella iba a denunciarlos, y ahí sucedió todo. Actualmente estoy alejado de ellos y nunca les volví a dirigir la palabra. La mayoría de mi familia está 99% segura de que mi primo acabó con su mejor amigo cuando tenían alrededor de 12 años. Siempre ha sido un niño muy extraño, propenso a ataques de violencia. Una vez trató de golpear a mi otro primo con un remo de canoa por salpicarlo, y su padre ha cumplido condena por atacar a menores. Los 2 estaban solos junto a un río. Mi primo volvió y con mucha calma les dijo a sus padres que su amigo había perdido la vida adoptado. El niño tenía evidencia de un traumatismo por objeto contundente en la cabeza, pero mi primo dijo que se había resbalado y caído. El fiscal de distrito y los expertos médicos atestiguan que no era una herida que hubiera sido causada simplemente por un resbalón y una caída. Pero mis tíos tenían un gran abogado y se salvó. Ya no me quedo con ese lado de la familia, por esa y varias razones. Mi madre tenía una relación con un criminal en serie. Entre principios y mediados de los 80, mi madre comenzó a salir con este chico. Ya tenía a mi hermana mayor con otro hombre. El nuevo novio era un padrastro cariñoso. Vivían en Las Vegas, mi madre dirigía una casa de apuestas y él era contador de cartas. Ella ayudaría a disfrazarlo, porque estaba en la lista negra de la mayoría de los casinos para el conteo de cartas antes mencionado. Nací, continuaron siendo la pequeña familia feliz súper disfuncional, hasta que el FBI atrapa a mi madre en el trabajo y la interroga durante horas sobre él. Es un agresor menor y tenía varios delitos de acabar con vidas. Mi mamá no lo sabía. Ella incursionó en su criminalidad de bajo nivel, pero no esas cosas. Nos fuimos de la ciudad, volvimos con el padre de mis hermanas mayores. Recién saber esto hasta que tuve 14 años, mis padres se divorciaron y papá me pidió una prueba de ADN y me quedé anonadado. Mi padre no era mi padre, en realidad era este hombre malvado que estaba en prisión. Mi madre, una gran adicta, ni siquiera puede hablarme de esto sin un colapso mental completo, así que todo lo que sé es irregular.
Ella falleció hace 4 años, estoy revisando sus cosas y encuentro unas cartas del canal de historia contactándola para participar en un documental sobre él. Una cosa que me estremece hasta la médula es que él solía llamarla por el nombre de su primera víctima durante sus relaciones. Ella juró que nunca supo hasta después del hecho y yo le creo. Mi hermano mayor fue condenado este mes por tener a mi sobrina, su hijastra, como pareja ya sabes durante los últimos años. Ella tiene 17 años y él la crió desde los 2 años. Fue como un segundo padre para mí, yo no quería mucho. Hablábamos semanalmente, sino todos los días, durante los últimos 15 años. Estaba más cerca de él que nadie de mi familia, excluyendo a mi propia esposa e hija. Después de que quedó claro que era culpable, lamenté su muerte básicamente, ya que la persona que creía conocer no existía. Entré en un estado muy emocional y oscuro por un tiempo. Me sacudió hasta la médula porque lo amaba profundamente. No he hablado con él desde la segunda semana después de su arresto cuando tuve la última conversación que probablemente tendré con él. Eso fue hace más de 1 año, lo odio, es un monstruo. Ex prometida de 7 años juntos. Empezó a consumir sustancias sin que yo lo supiera a los 5 años de estar juntos y teníamos 2 niños. Intenté conseguirle ayuda cuando me enteré y lo dejé porque se me lo atraparon en el auto de su víctima, confesó 12 días después de su juicio. Obtuvo más de 10 años. Dijo que quería saber cómo se sentía al acabar con alguien. Estoy criando a nuestros 2 hijos. Ellos aún no lo saben, no planeo decírselo hasta que tengan la edad suficiente. Me molesta mucho saber que tendrán que vivir con una carga como esa. Es tremendamente injusto, ciertamente no se lo merecen, y tampoco la víctima ni su familia. Fuera de las sustancias, era el tipo de persona que ayudaría a las personas sin hogar, generoso, extrovertido, excesivamente inteligente y ambicioso. Es increíblemente terrorífico cómo las sustancias pueden convertir a las personas en monstruos. Un amigo de la familia fue eliminado por el hijo de 30 años de su vecino. El hijo del vecino estaba huyendo de la policía y bajo influencia de sustancias, irrumpió en la casa de este amigo y se escondió, hasta que mi amigo estaba en su sótano lavando ropa. El hijo del vecino saltó sobre él y lo atacó por la espalda 9 veces. Cubrió el cuerpo de mi amigo con una sábana. Luego subió la escalera y bloqueó la puerta para que nadie pueda entrar. Luego subió las escaleras al dormitorio principal, se sentó en el armario y acabó con su propia vida. La policía lo encontró con el arma todavía en la mano. Nos enteramos meses después, que la familia del hijo del vecino le decía a la gente que era una persona amable y que era inocente. Es increíble para mí cómo funciona la negación. Esta persona tenía tantos delitos anteriores, incluidas las sustancias y asaltos. Había pasado tiempo en prisión antes. Creo firmemente que se quitó la vida porque no quería volver, no por remordimiento. Mi hijastro acabó con uno de sus matones en la escuela secundaria. Tiene un paladar hendido, y toda su vida ha sido intimidado por ello. Su madre y yo hicimos todo lo posible para detener el acoso, pero nunca pararon. Nos pusimos en contacto con los directores, nos mudamos, cambiamos de escuela, probamos de todo. Eventualmente, nos decidimos por un programa de educación en el hogar en línea. Desafortunadamente, uno de sus matones de su última escuela sabía dónde vivíamos. Venía y se burlaba de mi hijastro regularmente. Mi esposa y yo nunca estábamos porque el niño venía mientras trabajábamos. Un día, después de que mi hijo intentara ignorar sus burlas anteriores, el matón pensó que debía haber sido una buena idea entrar a la casa. Tiró un ladrillo a través de nuestra ventana trasera, que estaba en el dormitorio de invitados, y procedió a intentar entrar. Ahora, me culpo parcialmente a mí mismo por lo que sucedió después. Mi hijo nunca conoció a su verdadero padre, así que desde que llegué, hice todo lo que estaba a mi alcance para reemplazarlo, y nos acercamos bastante. Terminé confiando en él lo suficiente como para decirle dónde guardaba mis fusiles. En vista de que su madre y yo trabajábamos tan a menudo, quería que pudiera protegerse a sí mismo en caso de que algo sucediera si no se hubiéramos ido. Entonces, la utilizó contra este chico, la ambulancia llegó muy tarde al lugar. Mi hijo nunca fue acusado de nada, ya que había evidencia evidente de una entrada forzada, y los vecinos afirman que el matón dijo repetidamente que iba a acabar con él cuando entrara. Esto sucedió hace casi 10 años cuando mi hijo tenía 15. Desde entonces, ha ido a muchos psicólogos y terapeutas diferentes. Algo en él cambió ese día, como si se culpara a sí mismo. Durante años trató de aislarse del mundo, se convirtió en un alcohólico empedernido e incluso intentó quitarse culpa a sí mismo por quitarle la vida a otro humano a pesar de que sabe que la suya estaba en peligro. Ver lo que le pasó a mi chico es desgarrador. Nunca volví a tener fusiles en casa. Hasta el día de hoy, todavía tiene esa mirada de dolor y culpa en sus ojos. Estoy empezando a creer que ninguna cantidad de lágrimas lo borrará jamás.